Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Quien les habla en este momento es Zaira Carolina Naranjo, psicóloga especialista en psicología educativa. Hago parte del equipo de desarrollo humano del área de bienestar institucional de la corporación. Y bueno, me acompañan mis compañeros Verónica Echeverri y David de las Salas, quienes nos estarán apoyando también en la tarde de hoy. Bueno, entonces, en el marco del proyecto de las cátedras de Saber Pro, fuimos invitados por parte del área de humanidades para acompañarlos desde estas temáticas tan importantes como la tolerancia a la frustración, que se dictó el pasado 6 de mayo y fue precedida por el compañero David. Y el día de hoy estaremos hablando entonces de la ansiedad ante los exámenes con el objetivo de aumentar los mecanismos de afrontamiento de la ansiedad al momento de presentarlos. En este caso puntual, las pruebas Saber Pro, pero que en definitiva nos van a ayudar a comprender un poco más el concepto y poder aplicar aprendizajes al resto de nuestra vida. Bueno, entonces comenzamos entonces con la definición del concepto. Tenemos aquí de parte de bienestar, ansiedad ante los exámenes. Y bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta, ¿sí? Vamos a definir qué es la ansiedad, qué significa este concepto. Lo vamos a definir de una manera muy general. Entonces, ¿qué entendemos por ansiedad? Bueno, lo primero que debemos entender es que la ansiedad es un proceso psicobiológico que es inherente a todas las personas, o sea que a todas las personas les ha dado y han pasado por procesos ansiosos y que se presenta de manera natural como un mecanismo adaptativo desde los principios de la humanidad. Con psicobiológico nos referimos entonces a que permea tanto el sistema mental como el sistema físico, ¿cierto? Por los dos sistemas se ve reflejado, presentándose en lo mental como las emociones y en lo físico como las sensaciones que podemos experimentar en los momentos en los que se nos presenta una situación que percibimos como peligrosa o en el caso puntual para esta charla que se presenta como un estresor, o sea, los exámenes importantes, ¿cierto? Se refiere también a un proceso adaptativo en tanto la ansiedad permitió a nuestros antepasados reaccionar de manera huida o lucha cuando se sentían amenazados, por lo que estuvieron mejor adaptados a aquellos que utilizaron dicho mecanismo y pudieron sobrevivir, ¿cierto? En el sentido de, en este sentido, cuando hablamos de mecanismo natural, también nos referimos a lo que se espera que pase con la ansiedad, ¿cierto? Se espera que se desplieguen todos los dispositivos o ideas o herramientas para que aquella situación que se percibe como peligrosa pues pueda resolverse de una manera óptima, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que estimula conductas apropiadas para superar tal situación, ¿sí? La duración depende de la magnitud y la factible resolución de la situación causante, ¿cierto? Y esto hace referencia precisamente que hablando de una ansiedad natural y adaptativa, o en pocas palabras una ansiedad adecuada, hablaríamos de episodios con tiempo de duración determinados, es decir, un antes, un durante la situación con presencia de ansiedad y una desaparición esperada luego de superar el suceso, ¿cierto? Ahora bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué es la ansiedad ante los exámenes? Entonces entendemos que el miedo a los exámenes no es un miedo irracional, no en vano, la actuación en ellos determina gran parte del futuro académico de la persona, ¿cierto? Entonces hablamos que es normal y natural sentir miedo o ansiedad a la hora de presentar un examen, bajo las circunstancias que sean, ¿cierto? Ya también aplica, por ejemplo, para exámenes físicos, los cuales cargan unas altas expectativas y son precisamente estas altas expectativas las que generan ansiedad al no saber cómo o cuáles serán las preguntas y los resultados de dichos exámenes. Aparte de la alta carga de responsabilidad que conlleva la presentación pues, de dichos exámenes, ¿cierto? Todo esto para decir que es un comportamiento esperable el hecho de que todos podamos sentirnos ansiosos en relación a las evaluaciones que se nos presentan en la carrera o en la vida, ¿cierto? Esta ansiedad puede ser anticipatoria si el sentimiento de malestar se produce a la hora de estudiar o al pensar en qué pasará en el examen, o situacional si esta acontece durante el propio examen, ¿cierto? Asimismo, entonces esta ansiedad, como se dice ahí, puede presentarse de forma anticipatoria antes del examen, cuando estamos estudiando, o con tiempo de antelación.
O es situacional si sentimos ansiedad durante la presentación del examen. Cuando yo estaba en la universidad, había una docente que nos decía o trataba de explicarnos la ansiedad como que era exceso de futuro, es decir, es un exceso en la anticipación de lo que va a suceder, pero que no sabemos cómo será. En ese no saber cómo va a ser o lo que se viene, pues se pierde control sobre esa situación y esa pérdida de control finalmente es la que nos produce la angustia y nos produce precisamente la ansiedad. Bueno, ¿por qué se produce la ansiedad ante los exámenes? Entonces, digamos que si hablamos de una ansiedad adaptativa o una ansiedad adecuada, ¿sí? En la mayoría de los casos existe un agente real o percibido que activa la ansiedad. Entonces, cuando estamos hablando de una ansiedad adecuada, decimos que en realidad existe ese agente estresor. Entonces, hay una situación que nos genera peligro o que nos genera angustia, ¿sí? La percibimos así, o que debemos resolver de la mejor manera, y por eso se activa, ¿cierto? Aquí podríamos hablar de las expectativas alrededor de la calificación del examen o de cuáles serán las preguntas y cómo seremos evaluados, ¿cierto? Entonces, percibimos que eso es un peligro real, un estresor real y por este motivo se produce entonces esa ansiedad. Si la preparación para el examen ha sido la correcta, la ansiedad puede estar debida a pensamientos negativos o preocupaciones, ¿cierto? También es importante hablar de esa ansiedad inadecuada, ¿sí? En tanto se relaciona con pensamientos negativos sobre nosotros mismos e ideas ilógicas sobre la situación. Por ejemplo, como lo dice aquí mismo, si hemos estudiado juiciosos, si hemos estado pues muy pendientes de los métodos de estudio y estamos conscientes de que hemos hecho lo mejor posible por llegar bien preparados al examen, pues no sería lógico pensar que nos va a ir mal, que vamos a perder, que vamos a reprobar o que no vamos a alcanzar el puntaje. Entonces también es importante tener en cuenta que ciertos pensamientos, ciertas preocupaciones también pueden producir esta ansiedad. También es posible que sea debido a una falta de preparación para el examen, pues precisamente si no hay una preparación adecuada, pues lógicamente no podríamos esperar que nos vaya muy bien, ¿cierto? No es, digamos que si no nos preparamos lo suficientemente bien, pues no podemos esperar un buen puntaje, ¿cierto? Obviamente esta situación también tiene que ver con la organización y las técnicas de estudio que cada uno manejemos, la dedicación, la disciplina que invertimos precisamente en ese proceso académico de poder estudiar y poder hacer, digamos, un buen aprendizaje en relación a los exámenes que se nos presentan, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese mismo orden de ideas, nos preguntamos, ¿cómo afecta la ansiedad ante los exámenes? ¿Sí? Entonces, los efectos de la ansiedad se dan a nivel fisiológico, psicológico y emocional. Un poco de lo que hablábamos más arriba acerca de que es una respuesta fisiológica, psicofisiológica, ¿cierto? Entonces, hablaríamos de los efectos físicos, psicológicos y emocionales. A nivel psicológico, con todo aquello que se relaciona con nuestros pensamientos y emociones, como por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de pensamientos negativos, altas expectativas e intolerancia a la frustración y niveles de confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Emocionalmente hablaríamos entonces de miedo, enojo, euforia, angustia, entre otras, ¿sí? Todo lo que sea hablar de emociones también interviene en este asunto de la ansiedad. Y físicamente nos referimos a respuestas como sudoración, sensación de cosquilleo en las extremidades, resequedad en la boca, inquietud o incapacidad para quedarse quieto, taquicardia, dificultades para respirar, entre otros, ¿sí? Como consecuencia, se pueden tener dificultades a la hora de leer y entender preguntas, organizar pensamientos o recordar palabras o conceptos, ¿sí? Entonces, todo lo anterior puede entonces presentar las dificultades acá mencionadas, como la incomprensión lectora, la fuga o carencia de ideas y la disminución de la memoria, ¿cierto? También es posible experimentar un bloqueo mental, que es quedarse en blanco, lo que se manifiesta en la imposibilidad de recordar las respuestas pese a que éstas se conozcan, ¿cierto? Entonces, no es que simplemente se le haya a uno olvidado todo, sino que producto de la misma ansiedad, pues tenemos
precisamente esos bloqueos mentales o la posibilidad de quedarnos en blanco. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para reducir la ansiedad cuando estamos presentando un examen? Entonces, lo primero es procurar exponerte ante las situaciones que te produzcan ansiedad, intentar reconocer las emociones que acompañan la respuesta de ansiedad en las situaciones críticas. Entonces, hablamos de reconocer, identificar y gestionar. Esto hace parte de la inteligencia emocional e implica una reflexión propia, ¿sí? Un preguntarse uno mismo acerca de aquello que nos está sucediendo en dicho momento. Exponerse a la situación es hacerse consciente de eso que nos pasa y a partir de eso reconocer la emoción que nos está atravesando en ese preciso momento, ¿sí? Al reconocer esa emoción, yo la puedo nombrar y finalmente puedo encontrar qué funciona para mí para resolver esa emoción y no dejar que se desborde, ¿cierto? Recordarme que debo llegar a un nivel de calma, pero que ese nivel de calma implica precisamente reconocer, identificar y gestionar. Entonces, la invitación es precisamente a esa, a que podamos recordar estos tres conceptos para que podamos empezar a tener una inteligencia emocional lo suficientemente buena para que también podamos trasladarla a este manejo de ansiedad. Mientras estudias, asigna el tiempo necesario de estudio, ¿sí? Para un proceso de aprendizaje exitoso, es importante tener un método de estudio acorde a nuestras propias formas de aprendizaje. Esto implica organizarse y generar espacios y tiempo suficiente para estudiar o para repasar. No se habla de estudiar todo un día para aprender, se habla de estudiar con un tiempo prudente para abarcar todas las temáticas, ¿cierto? Entonces, esto aplica para todos los exámenes. No se trata de estudiar toda una noche para poder responder bien ante los exámenes que se vienen. Se trata de una organización lo suficientemente buena que nos permita a nosotros abarcar todas las temáticas que se supone debemos responder en el examen y poder tener un tiempo prudente con cada una de esas temáticas para poder absorber toda la información necesaria. Aumenta la confianza en ti mismo revisando frecuentemente el material, ¿sí? Entonces, tener notas o resúmenes puede ayudar a generar confianza en el aprendizaje que se ha obtenido previamente. Siempre es bueno repasar, pero sin excederse, ¿cierto? Entonces, es importante no acumular muchísima información al mismo tiempo, sino que ir repasando. Eso también hace referencia al punto anterior, con tiempo, con anticipación, pues para poder tener realmente un aprendizaje que nos beneficie y no simplemente una acumulación de información que al final pues nos va a generar mucha más ansiedad y que probablemente cuando llegue el momento de responder el examen, pues posiblemente no nos vamos a acordar de todo ese cúmulo de información. Establece metas de estudio y afróntalas de una en una para no saturarte. Es un poco lo que venimos hablando, ¿cierto? Hacemos referencia nuevamente a los métodos de estudio exitosos y dependientes de la organización, ¿cierto? En relación a los tiempos y a los momentos distribuidos para cada acción del día. Desde aquí hablaríamos entonces, por ejemplo, a organizar los días de acuerdo a las tareas que se tengan o a las temáticas que se tengan y cumplir con dicho cronograma. Aquí interviene la disciplina y el hábito que se genere al estudiar y en general para todos los aspectos de la vida. Es importante entender que estudiar, ¿cierto? Y repasar y digamos, estar en función de este tipo de aprendizaje es un hábito que genera disciplina. Mientras ustedes más practiquen todo este hábito de sacar un tiempo, de sacar un momento para estudiar, ¿cierto? Antes de que se presente el examen, pues van a adquirir la disciplina de hacerlo y de que cada vez se va a hacer un poco más fácil poder, digamos, favorecer ese aprendizaje para los exámenes. En este momento, pues, a partir de esto que acabo de decir, aprovecho también para ofrecerles, sí, ofertarles desde los servicios de bienestar todo el acompañamiento en técnicas de estudio, sí, nosotros tenemos, hacemos talleres en técnicas de estudio y también los acompañamos a los estudiantes y a todos los que quieran acercarse en técnicas de estudio para mejorar precisamente estas habilidades, para que ustedes conozcan cuáles son las mejores formas en las que aprenden y qué es lo que mejor los beneficia para poder que todo eso que leen y todo eso que intentan aprender, pues realmente llegue a feliz fin de que sea aprendido
y que sea aprovechado para más adelante. Bueno, entonces, siguiendo, si te sientes nervioso, si te sientes ansioso, trata de relajarte con alguna de las siguientes técnicas, ¿sí? Entonces, respiración abdominal, ¿cierto? Respiración abdominal o diafragmática es una de las técnicas que podemos utilizar para retomar la calma, ¿sí? En momentos en los que nos sentimos muy ansiosos. Hablamos pues del tipo de respiración que se realiza llevando aire hasta el diafragma, ¿sí? ¿Cómo identificamos que llevamos el aire hasta el diafragma? Porque vamos a inflar el estómago y no los pulmones, ¿cierto? Es muy fácil, creo que la hemos practicado todos en algún momento. De hecho, yo pienso que se ha practicado en escuelas y colegios, entonces yo creo que es bien conocida por todos nosotros. Tomamos aire por nariz, retenemos durante 5 segundos y luego soltamos aire por la boca entrecerrada durante 5 segundos. Y podemos repetir cada vez que necesitemos o cada vez que sintamos que nos vamos a desbordar en ansiedad. Entonces, la primera técnica es esa, la respiración abdominal o diafragmática, y también está, pues, obviamente la respiración pulmonar, que es el mismo sistema, pero llevando precisamente el aire a pulmones, inflando pulmones. Aquí sentimos que se nos infla el pecho, a diferencia de la respiración abdominal, que se nos infla el estómago, y ahí podemos diferenciar cuál de las dos. Pero en los dos casos, las dos nos sirven para volver a retomar un nivel de calma suficiente para poder enfocarnos en aquello que de pronto está sucediendo en ese momento. La segunda técnica es la relajación de los grupos musculares, que es tensar y destensar piernas, brazos, apretar y soltar puños, pero de una manera consciente, es decir, que es a voluntad, ¿cierto? Y esto ayuda a sacar al organismo de la interpretación de estrés o peligro, ¿sí? Entendemos que los músculos, cuando están en esta situación de ansiedad, también se tensan. Entonces, lo que hacemos con la relajación de estos grupos musculares es precisamente destensar, haciéndolo consciente, y así el cuerpo retoma un nivel de relajación para poder volver a enfocarnos. Piensa positivamente, ¿sí? Siempre es un punto a favor pensar positivo sobre las propias capacidades y el esfuerzo que se ha hecho sobre la evaluación del examen. Siempre es bueno que nosotros podamos reconocer precisamente, ¿sí?, todos los esfuerzos que hemos hecho para poder alcanzar las metas y para poder llegar bien preparados precisamente a estos espacios. Además, trata de consumir alimentos livianos y que potencien la energía, como manzanas. Por ejemplo, el consumo de naranjas, avena o almendras nos ayuda con el control de la ansiedad. Y también es recomendado evitar alimentos altos en grasas y cafeína. ¿Qué pasa con la cafeína? La cafeína es un alimento que realmente lo que ocasiona es que se active el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces lo que hace es precisamente ponernos en modo de alarma, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿sí? Y desencadena finalmente problemas de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de cafeína. Ojo, no estoy diciendo que no se deba consumir o que no se pueda consumir, pero sí tenemos que estar muy, muy pendientes de qué cantidad y a qué horas estamos consumiendo esta cafeína, ¿cierto? Bueno, entonces desde aquí también retomamos los servicios de bienestar. Tenemos desde el espacio de cultura y deporte acompañamiento también por parte de los entrenadores, que también nos pueden instruir en técnicas de respiración, en actividad física, que sabemos que la actividad física también es una excelente manera de manejar los problemas de ansiedad, y también tenemos el acompañamiento de la profesora de yoga, que también es otra actividad que nos puede ayudar muchísimo con las técnicas de respiración y también para manejar todo este asunto de la ansiedad. Bueno, entonces, para tener en cuenta, ¿sí?, para que lo tengamos en cuenta antes del examen, ¿cierto? Entonces, llega con suficiente tiempo para organizarte, ¿cierto?, para evitar confusiones e inconvenientes. Esto en caso de ser presencial, ¿sí? Llegar a tiempo para ubicarnos, para que nos puedan ubicar en el lugar donde nos corresponde. De ser presencial, ¿cierto?, entendiendo la coyuntura,
Entonces aún no sabríamos si podría ser de forma presencial. Estamos apenas reiniciando nuevamente presencialidad, entonces ya para eso tendríamos que revisar si sí va a ser presencial. Si por el contrario se realiza de manera virtual, como hemos venido trabajando, entonces ya lo que corresponde pues es acomodar un lugar idóneo para la presentación de los exámenes, ¿cierto? Sabemos que puede ser un poco difícil para algunos, pero en lo posible tratar de que sea un lugar en calma, iluminado, ventilado, limpio y sin distracciones, ¿cierto? Tratar de dialogar con la familia, con las personas con las que convivimos acerca de la importancia de este acontecimiento, pues para que nos apoyen haciendo silencio y para que traten de acompañarnos desde esta perspectiva, ¿cierto? Cuando recibas el examen, lee las instrucciones un par de veces y organiza tu tiempo de manera eficiente, ¿sí? Estas pruebas constan de un folleto que tiene un orden específico y muestran cómo se espera que se resuelva el examen, ¿cierto? Entonces, procuren leer las instrucciones hasta el final y en ese orden. Traten de resolver las preguntas de acuerdo a los bloques temáticos que se evalúan. Este folleto, por lo regular, siempre es un complique porque cuando es presencial, tiene un orden. Entonces, muchas veces, por el susto, por la ansiedad precisamente, lo que hacen muchos estudiantes es abrirlo del todo y después es un complique para volver a organizarlo y saber cuál es el orden de las preguntas. Entonces, la invitación es, bueno, primero pegarle una revisada, leerlo, leer las instrucciones hasta el final y después de eso, entonces, ahí sí empezar a resolver. No te apresures si ves que tus compañeros acaban antes. Trabaja tranquilamente a tu ritmo. Miren, no es una evaluación de velocidad, ¿cierto? Cuando nosotros presentamos esos exámenes, pues obviamente no nos están evaluando quién es el más veloz o quién entrega de primero o quién entrega de último, ¿cierto? Entonces no piensen que porque alguien entrega antes o alguien entrega después, pues son mejores o peores, ¿sí? La idea es concentrarse en sus tiempos y calcular de acuerdo a las horas estipuladas para la realización de ese examen, ¿cierto? Entonces, durante el examen, bueno, algunas de las técnicas de relajación que puedes usar durante la fase de estudio, lo que hablábamos ahora, también te pueden servir durante el examen, como la respiración profunda o la tensión o distensión de los músculos. Lo recordamos, hablamos ahorita de esas técnicas que nos pueden servir para ello, ¿sí? La que hablábamos, la de tensión y extensión de los músculos, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajé muchísimo tiempo con primera infancia, con niños, y cuando buscábamos que estos niños no estuvieran tan ansiosos, utilizábamos la técnica de tensión-distensión, pero la nombrábamos piedra-papel, ¿cierto? Piedra para tensionar y papel para distensionar músculos. Entonces, cuando de pronto se encuentren con un episodio de ansiedad, pues ahí les dejo el recordatorio para que lo apliquen y para que lo recuerden. Piedra, papel, ¿cierto? Bueno, empieza con las preguntas más sencillas, ¿sí? Aquellas preguntas que podemos responder fácilmente son las que debemos elegir para contestar primero, ¿cierto? Y aquellas que nos representan mayor dificultad podemos posponerlas. De aquí la importancia de que hagamos una lectura previa del examen, ya que en muchas ocasiones hay algunas preguntas que tienen respuesta en otras preguntas. ¿Sí soy clara? Más abajo podemos ver, por ejemplo, si yo no sé la respuesta de la 2, en este momento no recuerdo, posiblemente o hay una posibilidad que esa misma pregunta tenga respuesta en la pregunta número 5, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que leamos todas las preguntas, al menos los bloques de preguntas, y miremos si podemos, en relación a una pregunta, recordar la respuesta de otra, ¿cierto? Piensa en cosas positivas, ¿sí? Siempre hay que confiar en las propias capacidades y más si se ha hecho un esfuerzo por alcanzar ciertas metas. Entonces es eso, confiar en sus propias respuestas y pensar que les irá muy bien, ¿cierto? Siempre es bueno tratar de tener un pensamiento positivo, tratar de tener una energía positiva y obviamente si hemos hecho un buen trabajo, si hemos estudiado juicioso, si hemos sacado tiempo precisamente para darle una repasada a toda la información y a todos los temas que posiblemente se nos vayan a evaluar, entonces es bueno pensar que nos va a ir muy bien, ¿cierto?
Piensa que tras el examen puedes darte un incentivo, ¿sí? También es bueno premiarse por hacer un buen trabajo, así que pueden utilizar la imaginación para regalarse aquello que les guste. Podemos hablar de una salida para relajarse, podemos hablar de un libro que han querido, algo que a ustedes les guste, una comida rica. Cada uno sabrá qué es aquello que los puede premiar, pues por haber precisamente hecho este esfuerzo de estudiar y de repasar, pues para ofrecer lo mejor de ustedes y obtener unas buenas calificaciones en este sentido. Bueno, entonces así finalizamos este encuentro. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya alcanzado el objetivo de generar unas estrategias muy puntuales para el manejo de la ansiedad frente a los exámenes, ¿sí? A continuación vamos a abrir entonces un espacio para resolución de dudas y comentarios y ya entonces no sé si abriríamos micrófonos o por medio del chat podemos realizar las preguntas o las dudas que tengamos alrededor de este tema. Psicóloga Zaira, solamente se podría traer del chat y no hay ninguna pregunta en el chat. Ok, entonces, pues podemos decir, si no hay preguntas, entonces yo podría pensar que todo fue lo suficientemente claro, pues esa es la idea. Esperaría que si tienen preguntas, por favor, este es el momento para que las resolvamos. De igual forma, también deben recordar que desde el espacio de desarrollo humano, del área de bienestar, también siempre vamos a estar prestos para hacerles, pues para ofrecerles asesorías también, si de pronto sienten que la ansiedad que ustedes sienten no es adecuada o tienen dificultades con ella o tienen otras dudas pues como en relación a esta ansiedad. No sé si mis compañeros quieran hacer alguna aclaración o algún aporte. Muchísimas gracias, Zaira. No, el tema igualmente ha estado bastante claro. Creo que es una oportunidad como para poder tener en cuenta esos tips, esas herramientas necesarias para poder disminuir la ansiedad frente a los parciales, frente a los exámenes, frente a sustentaciones, trabajos, en los que normalmente siempre el índice de ansiedad en estas situaciones siempre son un nivel muy alto y que genera bloqueo. Entonces es muy importante todos los tips que has comentado y todas las herramientas para poderla tener en cuenta. Muchas gracias, David. Bueno, profe, entonces, ya que no tenemos más preguntas, no sé si usted tendrá algún comentario o podemos ya entonces finalizar esta charla de la tarde de hoy. No, realmente muchas gracias, psicóloga Zaira, por este espacio. Igual que informa y nos dice el psicólogo David, me parece muy interesante y muy oportuno para trabajar y para empezar a implementar en nuestras vidas. Muchas gracias. Es con todo el gusto, profe. De igual forma, reitero que quedamos muy atentos a cualquier duda, inquietud o a cualquier necesidad que se presente para los estudiantes y para toda la comunidad. Les agradecemos mucho a todos la atención y esperamos seguir trabajando precisamente brindando estas charlas y estas temáticas pues para beneficio de todos.